A veces, los sueños que no se cumplen abren las puertas de nuestro verdadero destino. Esto le ocurrió a este señor, cuyo nombre estuvo oculto entre papel, tinta y viñetas, mientras sus dibujos se iban haciendo legendarios con el paso de los años. Hoy, estas historietas cuestan cientos y hasta miles de dólares. Pero el infortunio es que durante décadas pocos sabían quién las había creado. Esa es la historia de José Luis Durán, el hombre que dibujó fantasías y que diseñó una de las máscaras más icónicas de la historia de la lucha libre, aunque su portador se niega a aceptarlo. Amigos de Infiltrado, ¿qué se traen entre manos? Ahora estamos de plácemes porque voy a entrevistar a un personaje que ya se ha vuelto mítico, un dibujante extraordinario que ha hecho de todo y que incluso nos va a revelar muchas cosas que a ustedes les van a interesar en este nuevo capítulo de Infiltrado. Estoy hablando ni más ni menos que del maestro José Luis Durán. Señor, para mí es un honor estar en este momento con usted, platicar con usted, y me enorgullece tomarnos un momento para platicar y a todos nuestros seguidores de Infiltrado de toda su trayectoria y de cosas que jamás había revelado. Pues que muy buenos días a los escuchas de este programa. La verdad, para mí el honor y el gusto es personal, dado que pues nosotros que nos dedicamos al dibujo de historieta, al cual hoy le llaman cómic, pues somos personajes que nadie nos conoce. Personalmente nadie nos conoce. Los lectores, pues es cierto, a un nivel masivo nos conocen por nuestro trabajo, por nuestra firma. Pero realmente yo he tenido la oportunidad no solamente de llegar al corazón de los lectores como dibujante, sino también me han conocido personalmente y he conocido a mucha gente, la cual me aprecia y la cual me ha dado, pues además de su afecto, me ha dado mucho respeto por mi trabajo. Nací en una calle, pues casi céntrica en Toluca, que se llama 5 de Mayo, un 28 de abril del año de 1932. Todavía en esa época, pues Toluca no crecía, era un pueblito, ¿no? Porque originalmente era un pueblito, después ya dieron la categoría de capital. Entonces yo a la edad de 7 años ya estaba en la primaria. Un día llegó mi padrino un domingo con un periódico de los que se publicaban en aquella época, que es periódico grande, y me dijo: mira, Pepín, lo que te traigo, y me enseñó una sección dominical a todo color con historietas. Desde luego ese material era norteamericano. Flash Gordon, Mandrake, Popeye, Dick Tracy. Para los que conocieron ese material, que son los jóvenes de mi edad. No, pero siguen vigentes. Anita la huerfanita. Y un montón de personas. El fantasma. Me sorprendió ver eso. Y después me empecé a ver material hecho por los mexicanos. Entre ellos me llamó mucho la atención un personaje que se llamaba Águila Roja, del maestro Leopoldo Salas. Pues no sé, fue un impacto para mí ver ese material que nunca me imaginé que existiera, ¿no? En aquella época todos los que leían ese material le decían los monitos o los muñequitos. Todavía no se utilizaba la palabra historieta, que es lo que se debe conocer, ¿no? Pues fue tal el impacto que desde ese momento y a la edad de 7 años empecé a soñar con algún día llegar a hacer algo igual. Pero antes del lápiz y el papel, hubo otro sueño. Pocos saben que José Luis Durán quiso ser luchador antes que ser dibujante. Su papá lo llevaba a las funciones en los años 40
donde se inspiró en Santo, el enmascarado de plata. Entrenaba duro, pero su físico no le dio. La lucha libre se le negó en el ring, pero no en el papel. Pues yo seguía haciendo mis dibujitos, ¿no? Salió una revista que se llamaba Adelita y las guerrillas, del maestro José G. Cruz. En aquella época las revistas tenían una página especial para el lector, donde uno mandaba sus dibujitos. Y si salían publicados, le daban un pago en monetario, ¿no? Entonces yo mandaba dibujos a todas las revistas que podía, ¿no? A ver cuál pegaba, ¿no? Pues más que nada por tener el Mire, y gusto. hablando de José G. Cruz. Exactamente. Por tener el gusto de ver publicado Esto es mi lo que trabajo. usted leía en su juventud, en su adolescencia. Traje unas del Santo porque entiendo que le gustaba la lucha libre. Pues el Santo realmente no tenía esa página para dibujos, ¿no? Sino a mí me tocó dibujar portadas. La cuestión es que mi interés era ver publicado mi trabajo, ¿no? Ujú, Luego salió una revista que se llamaba Piel Canela. ujú. El título es de una canción cubana, Piel Canela, que puso de moda en aquella época Pedro Vargas. No sé si has escuchado la canción, que sé que el infinito sin estrellas. Entonces, este señor que se llamaba Manuel del Valle tenía una editorial pequeña. Yo mandé mi dibujito, por ahí de tener el dibujo que mandé, Ujú, y se lo publicaron. y me lo publicaron y pagaban 15 pesos. Ah, oye, era bastante, ¿no? Sí, pagaban 15 pesos por ver publicado mi dibujo. Entonces, el sábado que llegué a mi casa, mi mamá me dice, oye, te llegó una carta. ¿De dónde? Que de un señor Manuel del Valle. Ah, caray. Entonces la abrí lo que me acuerdo que decía, que le había gustado mi dibujo, que lo había publicado, pero que no me iba a pagar los 15 pesos. Que me fuera a trabajar con él. Ah, mire, qué listo salió. Con ese dibujo, pues yo pedí permiso donde trabajaba en la fábrica y me fui a la editorial. Y ahí empezó ahora sí que La editorial Manuel de Valle, permítame decirle, fue mi primera oportunidad de conocer una editorial y donde aprendí cómo se hace una historieta. Porque la mayoría de las personas piensan que los dibujos se hacen de ese tamañito. Y que además se dibujan de los dos lados, el original. Todos los dibujos originales se hacen en un tamaño mayor. Ya en la imprenta lo reducen y se hace cartón por cartón, que es el nombre original del original, ¿no? Ya después publicado se llama página. Entonces ahí, pues, oh, sorpresa mía, llegué y pues lógico, como aprendí, ya había ahí varios maestros, ¿no? Oiga, maestro, y hábleme del Santo. ¿Cómo fue que ya empezó a trabajar en las ediciones de José G. Cruz? Más o menos, ¿en qué año fue? Bueno, mire, lo primero que yo mandé fue a... ¿Lo conoció? Digo, ya de paso, ¿lo No. llegó a conocer al Santo? No. Aunque sea de vista. Bueno, lo conocí cuando era yo niño, Ah, caray. porque lo empecé a ver a luchar cuando él era joven. Ah, cuando venía acá a Toluca. Cuando él empezaba a luchar y usaba una máscara como de piel, ¿Usted lo vio, que lo lastimaba mucho, comentó. usted lo vio con la máscara de piel? Sí, Wow. luego ya fue de tela. Ujú. Entonces, yo ya conocía muchísimos luchadores de la época, ¿no? Al Murciélago Velázquez, por ejemplo, al Lobo Negro y a Gori Guerrero, que fue compañero de Santo. Claro, por supuesto, la pareja atómica. Entonces, ya estando con Manuel del Valle, pues se tuvo la oportunidad, Manuel del Valle, que era una empresa familiar, de que la filmadora Chapultepec le dieran oficinas, dinero, apoyo económico para hacer revistas sobre películas. Había unas películas que se llamaban Manos de Seda, otra que se llamaba Espuelas de Oro. Entonces se las dieron para que las dibujaran en historieta. Ujú. Pues a esa, para los que trabajábamos allí, pues fue un gusto enorme, ¿no? Porque ya teníamos un apoyo económico. El maestro del Valle pues iba a hacer mejores cosas ya con el apoyo, ¿no? Pero no sé qué pasó,
Fíjese, les digo, la filmadora Chapultepec. Entonces no sé qué pasó y de momento nos empezaron a despedir. Bueno, entonces cuando yo regresé a Toluca y entré a trabajar precisamente en el periódico El Sol de Toluca, Sol. en el departamento de publicidad. Ujú. Yo ahí seguía mandando mis dibujos. Entonces empecé a mandar dibujos de Adelita y de Santo Mm. para portadas. Ah, Esta fue la primera 1957. portada. Esta fue la primera que usted Sí, mandó y se la publicaron. que me publicaron. Dibujé como unas 20 portadas de Santo. Entonces, para que me dieran la oportunidad, yo llevé mis dibujos y me presenté en la editorial de José G. Cruz. Estaba en la calle de ¿Y Arquímedes. lo conoció a José G. Cruz? Sí, pues le digo, yo fui a la editorial. Y entonces me presenté. Sí, algo tenía usted que era muy movido, ¿no? Pues siempre sí, es que nunca me he mantenido quieto. Yo quería lograr esto, colocarme Claro. en el medio. ¿Y qué le dijeron ahí en...? Pues yo fui, hablé con el señor José Cruz. ¿Qué quiere? Pues quiero que me dé usted trabajo. Vio mis dibujos, me quedó viendo y ¿sabe qué me dijo? ¿Sabes qué, muchachito? Estás muy verde. ¿En serio? Yo creo que me dio cara de compungido, vaya usted a saber, dice. Pero ¿sabes qué, muchacho? Mire qué bonitas portadas. Te voy a dar la oportunidad de que me hagas portadas para Santo y Adelita. En serio, ¿Y maestro. qué sí, sintió? Wow, ¿no? que la portada de cada revista es como una síntesis de lo que sucede ya dentro de la revista. Sin embargo, me dijo, tú hazme lo que gustes. Me las traes, si las que me gustan te las publico. Y las que no, pues ya sabes. Pues no, pues oiga, yo brinqué de gusto, ¿no? No, pues por supuesto. Fue en claro. 1900, entre el 57 y 58. A mí no me latía luego que en las portadas de José G. Cruz, el santo a veces parecía chiquito y salía otra persona, otro aspecto en primer plano. Pero mire usted qué bonita aquí con la máscara del santo. Sí, sí. No, bonita esta más. es sobre foto. Debo Pues, decirle una cosa ya que ajá. ya me acabo de decir. Muchos dicen, oye, tu dibujo parece foto. El maestro André Lumis, en su libro El dibujo de figura en todo su valor, tu dibujo no debe parecer foto. Debe ser realista. Que sea Durán Es Style. diferente, Durán Style. Porque si yo hago un dibujo que parezca foto, pues ya no es arte. Porque una cosa es la fotografía y otra Por cosa es el supuesto, dibujo a claro. mano. En el trabajo de José Luis Durán hay un secreto que una gran figura de la lucha libre no quiere que sepas. A principios de los años 60, la revista Lucha Libre lanzó una convocatoria para que sus lectores enviaran dibujos de máscaras para un personaje que estaba a punto de ser lanzado, el Mil Máscaras. Durán envió 7 diseños diferentes. Uno de ellos se convirtió en la máscara elegida por Mil Máscaras para empezar su mítica carrera profesional. Después se le agregaría la M en la frente, pero básicamente es la misma con la que el luchador apareció las primeras veces sobre los encordados. Por muchos años, Mil Máscaras ha afirmado que él mismo hizo los diseños de sus capuchas. Pero hoy, ante ustedes, la publicación contradice al mito. Aquí está la muestra y vas dicho la prueba de que yo, como le digo, Es que nuestros seguidores son muy aficionados a la lucha y qué bueno que a usted también le gusta la lucha y que nos... y la lucha Villa también. Oiga, también, ¿no?
También la de haber inspirado Digo, esa mire, actriz fíjese de las ficheras de los años 70. lo que yo soy, A ver, cuénteme. cuando yo quería ser luchador, pero pues mi edad, ¿Cómo? mi tamaño, ¿Pero cómo, mi cómo? estatura y ¿Usted quería además ser mi qué? condición ¿Luchador? física nunca me lo permitió. ¿En serio que usted quería ser luchador, maestro Yo Durán? quería ser, como le digo, las fotos que le mostré era donde yo me ponía a practicar una que otra vez, pero los costados no son cualquier cosa. No, hombre, La no, hombre. condición física es muy importante. Y yo realmente, aunque más o menos yo pesaba 70 Oiga, pero qué kilos, revelación nos hizo. Usted quería ser luchador y fíjese que hasta dónde lo llevó el camino del dibujo, a dónde lo hubiera llevado el camino de los encordados. pues a lo mejor también lo hubiera yo destacado, ¿no? A lo mejor. Pero mi estatura máxima fue de unos 55. Aquí tenemos, esto debe ser de mediados de los años 60, porque Mil Máscaras es un personaje creado y en la revista Lucha Libre de esas épocas se hizo una Pues convocatoria. mire, según su hijo, que ha tenido una entrevista, antes de ser Mil Máscaras, creo que se llamaba El Gallo. Algo así, más o menos. Yo por ahí le dibujé una máscara que tiene un gallito, sin saber que él tenía como más o menos esa Y aquí está idea. la prueba que no es, que es cierto, porque el Mil Máscaras, que lo entrevistamos aquí también en este canal, si quieren busquen el video, él dice que él creó todos sus diseños. Pues no es cierto, aquí Ahí está la está el máscara. diseño del Mil Máscaras cuando todavía no tenía la M. ¿A qué cámara es? Acá. Miren, amigos de Infiltrado, esta no tiene la M. No tiene la M y esta fue una de las primeras máscaras que usó Don Mil. Pues yo le diseñé como unas 25. Y aquí, esto es una página original de la revista Lucha Libre. Y aquí dice: los siguientes máscaras son una verdadera obra de arte del dibujo, salida de la imaginación del señor José Luis Durán, que vive en las calles tal, Toluca, Estado de México. O sea, aquí está la prueba de que el señor Durán participó y una de sus máscaras elegidas para ser publicada es justamente la más conocida de Mil Máscaras cuando todavía no tenía la M y que la llegó a luchar porque yo tengo fotografías donde viene con esta máscara. Entonces, imagínese todo el legado que usted ha hecho, señor Durán. Oye, como le comenté al hasta inicio, en la lucha libre, qué bonito. se iba a hacer la historieta de Mil Máscaras. No sé por qué razón se suspendió, pero como puede ver, aquí están otros diseños. Creación del personaje de Valente Pérez. ¿Usted lo conoció? A Valente Sí, a Pérez. Valente Pérez sí, le digo, lo conocí y hasta me ofreció trabajo. Ok. Pero cuando me dijo, tú usted eres el autor de esto, sí, maestro, yo soy el autor de esos diseños. Entonces, pues como le digo, yo he sido muy inquieto, yo No, se ve. actualmente, pues, haciendo collage y cosas así, ¿no? Aquí sale Ok. Mil Máscaras, perdón, maestro, viendo sus ilustraciones. Sí, ahí está viendo mis dibujos. Son época 1900, mediados de los 60. Mil Máscaras debutó en el 64, a 65. finales de los 60 más o menos, o principios de los 70. A finales de los años 60, a las portadas de José Luis Durán le salió fuego. Femme fatal, con cuerpos despampanantes, minifaldas y miradas que invitaban al lector a hacer suya la historia. Ellas son las chicas de Durán. Pues como le digo, yo me empecé a admirar mucho a Adelita, su dibujo, porque era muy sensual, muy bonita, muy bien dibujada. Y lo más increíble, que Adelita, ¿quién cree que la dibujaba? Una mujer. ¿En serio? José G. Cruz hacía su revista con varios dibujantes, Arturo Casillas, y esta señorita, que era una jovencita de 14 años, era la que dibujaba a los 14 personajes años. femeninos y les daba ese toque, pues muy sensual. Y otra me sorprendió, ¿cómo? Pues ella era la que hacía el dibujo. ¿Se acuerda de del nombre de esta muchacha? Delia Larios. Delia Larios. Wow, Entonces ella siguió siendo dibujante y trabajó en la misma empresa que yo colaboraba, de la señora Yolanda Valdés. le gustó su estilo.
de ella? Pues sí, pues me gustaba mucho, de por sí, pues digo, al final de cuentas, como varón, como hombre, pues lo atrae a uno una mujer, ¿no? Y luego si es bonita, pues con mayor razón. Sí, claro. Pero creo que yo ya traía también dentro de mí Pero esa como que voy pues no entendiendo morbosa, no digamos un no poquito morbosa, nada más, un poquito sino nada más. de poder expresar y dibujar una muchacha lo mejor posible, como por ejemplo de esta. Sí. Oiga, pero lo que entiendo es que un poquito esa muchachita le inspiró un poco. ¿Será que este es el estilo de Durán o uno de sus estilos más reconocidos, el de las muchachas exuberantes en las portadas de las... Pues también en los interiores, eso es lo que les llamó la atención Claro. a muchos de mis compañeros. Ah, sí, esta es otra de mis portadas. Qué bonita portada, maestro. De verdad es muy llamativa. Déjeme ver el año porque también creo que es de los 60. Igual como la del halcón. Como en el 69, algo así. 1964. Eso. Esto es lo que quizás al paso del tiempo muchos hemos admirado de su trabajo porque causa impacto inmediato, ¿no? Causa impacto y te habla sobre la historia, ¿no? Como dice usted, una villana, una mujer, en este caso esta Aquí es la esta víctima. era la novia de Esta es la víctima, está amarrada. del muchacho, que era un aviador. El piloto fantasma era un piloto de la Primera Guerra Mundial que por X razones se convirtió en fantasma. Nunca lo definieron propiamente, ¿no? Pero en 1970 ya la aviación norteamericana ya era completamente diferente. Totalmente, ¿no? sí, porque es un avión viejito. Piloto fantasma utilizaba un avión que se De la llamaba Primera Camel. Guerra Mundial. Camel, de la Primera Guerra Mundial, de 2 alas, ¿no? Entonces, esta era la hija del comandante y el aviador, pues era su novio. Donde aparece amarrada, también como que no era muy lógico, como que daba la idea de, No, por supuesto que no. de un secuestro y cosas. Claro, o ahora ya lo han interpretado mucho. Esta ya la ven del piloto fantasma, del tema de bondage, ¿no? Ahora ya los dibujos. Ya es todo. De meterse dentro de los personajes para que no resulten fríos. ¿Y lo logró? Así como un cantante tiene que sentir la canción para proyectarla, el Claro. dibujante debe de sentirla para proyectarle al público. Claro. Porque le digo, no vas a hacer que sea un dibujo bonito, sino que al mismo tenga una especie como de calorcito. Por eso la gente luego se hace adicta a los personajes, porque les llega. Y uno como dibujante se los transmite. Podemos decir que las chicas que aparecen en su portada son las chicas de Durán. Exactamente, las chicas de Durán. Mire, aquí hay otra. Así es, exactamente, sí. También me tocó dibujar esos personajes de Adán y Eva. Oiga, a mí me encanta esta historia y para los que nos están viendo, porque no sabes si Adán y Eva son dos detectives. También está basada en un guión inglés, pues, o se supone que son ingleses, pero no sabes si se supone que ella es la secretaria de él, pero empiezan a tener como ciertas ondas, como que coqueteos y no sabes si son o no son, pero conforme avanza la historia, se va poniendo picante el asunto por ahí. Bueno, más hecho en México es donde le metimos un poquito. Sí, porque como ese material... Miren nada más qué bonita la hace No usted. me acuerdo si este material original venía de Inglaterra o de España. Pero como en México se publicaba cada 15 días y en Estados Unidos el material es mensual, siempre quedaba un huequito. O sea, también en Adán y Eva hay historias originales mexicanas. No, Ah, ok. servicio. Ok, Pero ok. como le repito, en México se publicaba cada 15 días. Y todo ese material venía mensual, lo cual que quedaban huecos para cumplir cada 15 días. Y aparte la secretaria, esta Eva se ponía celosa de todas las De besuqueadas que se daba el detective. Todas las que le coqueteaban a Adán. Sí.
sin saberlo, la cita de José Luis Durán con la inmortalidad se dio en 1972. Editorial La Prensa comenzó a publicar historias del Hombre Araña 100% originales. Aquí está el misterio. No se sabe si con permiso de Marvel o solo con su complacencia. Mayo 31 de 1972. Solo en México se publicó una historia única. La boda de Peter Parker y Gwen Stacy, o Gwendolyn, como le dice de cariño José Luis Durán. Hoy, este cómic se ha llegado a vender en Estados Unidos hasta en $35,000. $54 años después, vuelve a estar en manos de su creador. Claro. Por ejemplo, esta portada me parece que le dice con plumillo. Ahorita se las vamos a enseñar porque estábamos hablando de Gwen Stacy, que es un personaje que José Luis Durán se enamoró de él y que ustedes saben, Mary Jane pues estaba como en segundo plano en las historias mexicanas y quien estaba en primer plano siempre era Gwen Stacy. Y lo que sucedió que fue muy, que hasta la fecha sigue siendo muy atractivo, es que aquí en México a Peter Parker lo casaron con Gwen Stacy y no con Mary Jane. Y esa portada, le pregunto, maestro Durán, ¿es la portada que usted considera más icónica para usted? Pues mire, realmente yo para mí, le voy a decir con franqueza, para mí dibujar el Hombre Araña, además de una oportunidad, pues era un trabajo más. Nunca llegué a considerar que pudiera tener la importancia que actualmente ha logrado. Porque el Hombre Araña pues es un personaje extranjero, además conocido de manera mundial, pero al hacerlo en México como que se le dio otro enfoque. Entonces, pues yo pensé que iba a pasar desapercibida como cualquier material que uno dibuja en México, ¿no? La historieta mexicana no es muy conocida a nivel mundial. No es conocida. Si acaso por ahí leí que en Europa conocían a Santo nada más. Y un personaje. La Blue Demon, si acaso. Y un personaje que se llamaba Aníbal 5, de Alejandro Jodorowsky. El director, el cineasta. Exactamente. Él cuando vino a México, pues se fue a la prensa y empezó a publicar un material dominical que se llamaba Fábulas Pánicas. Yo ahí conocí a Alejandro Jodorowsky. Y déjenme decirles, esta pieza, esta historieta, pues los extranjeros, los coleccionistas la han valorado tanto que se ha llegado a pagar hasta 700,000 pesos por una copia como esta. Y ese impacto, digamos, en el mundo del coleccionismo indirecto, pues usted nunca, en realidad nunca le deberíamos poner un valor económico al arte o un trabajo tan bonito como este. Lastimosamente se ha desbordado y llegan a pagar cantidades. ¿Usted está de acuerdo con esto en que se paguen esas cantidades por una historieta? Que nadie sabe para quién trabaja. Pues sí, ¿verdad? Yo esta la tomé como una portada más. ¿En serio? Sí, porque pues digo, no pensé que fuera a trascender. Digo, así como podía yo publicar podía yo publicar el Pantera, podía dibujar ex personaje, pero nada más para un consumo que usted, por ejemplo, en México no había coleccionistas como tal. Las revistas las leían. Lo mejor que les iba era que llegaran a la peluquería, por ejemplo. Claro. Y la mayoría o se iban a vámonos. O se iban a la basura o al boiler. Claro. Entonces, hasta últimamente es cuando me he dado cuenta que en México ya se ha despertado el coleccionismo como tal, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, yo fui coleccionista de timbres postales. Ok. Pero coleccionistas de historietas propiamente no había. Como tales, ¿no? Con ese fanatismo de las revistas. Ya hasta después ya como que empezó
ese efecto a causar entre el público lector mexicano también. La carrera de José Luis Durán siguió a lo largo de más de 5 décadas. No sin obstáculos, no sin críticas. Cosa que me llama la atención, que grandes maestros de la historieta mexicana tuvieron su auge mientras permanecieron dentro de la industria, pero han pasado al olvido. Por ejemplo, tenemos al maestro Arturo Casillas, al maestro Pancho Flores, al maestro Antonio Gutiérrez, al maestro Pero Antonio Gutiérrez es quizás de los mejores de todos los tiempos. Sí, de la Rotonga. El maestro Alfonso Tirado, el maestro... Muchísimos maestros que tuvieron su época de auge, pero ya no pasaron a más. Entonces, yo tengo entendido que todo esto ha despertado ciertas envidias entre el gremio, ¿no? Y he sido muy criticado. ¿Por qué? Pues porque nunca, como digo, nunca falta Usted sabe que por lo menos en México se dice que el que va subiendo para sobresalir de un hoyo, el que va abajo lo jala para tirarlo. Sí, el cesto de los cangrejos, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí lo que realmente, la satisfacción que tengo actualmente, si no es propiamente económica, por lo menos las grandes satisfacciones, este trabajo ya es conocido casi a nivel mundial. No casi, es conocido a nivel mundial. Y qué bueno, yo se lo digo personalmente, qué bueno que ahora por este trabajo del Hombre Araña usted se ha conocido mundialmente. Pues Porque gracias a este personaje. No salió Porque de la si nada. a mí no me ha tocado la oportunidad de hacer esto, pues hubiera sido uno de los dibujantes mexicanos más que se perdió en el olvido. El reconocimiento internacional llegó más tarde de lo esperado, pero llegó. Del sueño de ser luchador, a trazar los sueños de miles de lectores en un pequeño estudio en Toluca. Esta no fue solo la historia de un gran dibujante, fue también la historia de cómo el arte salva del olvido. Como una puerta que se cierra, puede abrirnos otra, hacia un futuro mejor. Y ya sabe, estimado seguidor, el infiltrado es